Hola a todos, soy Estela Antunes y hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante en lo que es el ámbito laboral. Esto es cómo afectan nuestras emociones en la productividad. Nosotros actualmente estamos viviendo un tiempo en donde no necesariamente estamos pasando por los tiempos normales, por lo tanto nuestra productividad debe verse afectada de alguna manera. Y la forma más directa en que se puede ver afectada la productividad es a través de las emociones. ¿Por qué? Porque en estos momentos nosotros estamos experimentando una ensalada de emociones que ni siquiera podemos identificarlas bien. Muchas de ellas definitivamente las hemos vivido antes, pero hay otras que unidas en conjunto nos están haciendo que como empleados podamos sentir que no estamos dando lo que normalmente hemos dado. O incluso hay personas que a través de estas emociones que están experimentando pueden llegar a sentir que más bien su adrenalina para poder lograr objetivos, así como sus intereses para poder cumplir con el trabajo y hacer un poco más, o incluso sacar ese líder que tienen dentro, entonces más bien les ha ayudado estas emociones. Vamos a conocer un poco sobre lo que son las emociones principales que están afectando ahorita el mundo laboral. Quiero comentarles un poquito para que podamos entrar en contexto sobre qué es una emoción. Una emoción es un conjunto de reacciones orgánicas que tenemos los seres humanos y que estas nos permiten responder a ciertos estímulos externos para poder adaptarnos a una situación. Es exactamente lo que estamos viviendo ahorita. Estamos teniendo emociones que probablemente en otras circunstancias no las tendríamos, pero ahorita se nos están uniendo, o muchas veces tenemos emociones que están fluyendo de manera particular de acuerdo al evento que esté ocurriendo. Por ejemplo, si nosotros estamos pasando por un duelo, por ejemplo, la muerte de un ser querido en un tiempo diferente, entonces vamos a experimentar la tristeza y vamos a vivir un duelo de acuerdo a las etapas que normalmente se viven cuando perdemos a un ser querido, pero en el caso de lo que estamos viviendo ahora, lo que está pasando es que nuestras emociones se están confundiendo, porque estamos viviendo esta emoción, en un ejemplo, la emoción del duelo por perder un ser querido, estamos viviendo la angustia de lo que significa la parte económica, estamos viviendo la ansiedad que nos da la incertidumbre de no saber hasta cuándo vamos a tener un empleo, para los que ya lo tienen o para los que no lo tienen, cuándo va a surgir ese empleo porque lo están buscando. Entonces, todas estas emociones se están conjugando de una manera tal que nos está impidiendo a muchos seres humanos poder reaccionar de una manera efectiva ante todas las circunstancias que se están presentando. Entonces, lo ideal es que podamos ir identificando estas diferentes emociones que experimentamos cada día, porque debemos hacerlo un día a la vez, no llenarnos de tanta información sobre nuestras emociones, sino que lo que el día de hoy experimenté, en eso me voy a enfocar. Así que de manera general voy a tratar dos aspectos muy importantes que se están viviendo actualmente. Una de ellas es el miedo y el otro es la ansiedad. Cuando hablamos de miedo, estamos hablando de una emoción primaria. Esta emoción la aprendemos cuando somos muy chiquititos y se caracteriza normalmente por una sensación desagradable. Es una sensación que es provocada por la percepción de un peligro. Entonces, este peligro puede ser real o puede ser imaginario o supuesto, podríamos llamarle, y puede ser presente, puede ser futuro o incluso puede ser hasta del pasado. Entonces el miedo es una emoción bastante que engloba mucha información y nuestro cerebro la procesa de una manera tal que a la hora de manifestarse, lo primero que hace en defensa de esta situación de peligro es entonces huir, buscando la supervivencia. Entonces, ¿qué hacemos actualmente cuando tenemos miedo en el caso del trabajo? Huimos. ¿Y cómo lo hacemos? Estamos huyendo de esa actividad que nos corresponde hacer, pero que en definitiva, aunque nos corresponde hacer porque es nuestro trabajo, es la función por la cual una empresa nos ha empleado, estamos experimentando aquello que no sabemos exactamente qué es. Por eso les decía al inicio o hace un rato, aprendamos a identificarlas. Entonces, si identificamos una de las emociones a la vez, va a ser mucho más fácil el que podamos gestionarlas y administrarlas correctamente, porque lo ideal cuando experimentamos una emoción es vivirla, pero vivirla significa que la voy a gestionar, es decir, que voy a administrarla, que la voy a controlar, que la voy a vivir. Entonces voy a darles algunas técnicas para que ustedes puedan
aprender a gestionar el miedo, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con la parte laboral, pero les puede servir en su vida personal también. Una de las técnicas más efectivas en poder gestionar el miedo es evocar los miedos para alejarlos. Eso significa que vamos a definir exactamente cuáles son nuestros miedos y vamos a enfrentarnos a ellos durante un rato. Es decir, si yo tengo miedo a quedarme sin empleo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es que no voy a tener dinero para poder comprar la comida de mi casa. Y entonces, cuando usted empieza a hacer esa secuencia de las posibles acciones o consecuencias que vengan de tener miedo o una emoción fuerte que implique tener un temor bastante intenso, entonces lo ideal es que usted pueda evocarlo, que usted pueda decir lo que usted siente y en base a eso poder ir viendo cuál es el contexto que lo lleva a imaginar lo peor. Otra de las técnicas que permite mucho que el miedo pueda disiparse es confesar nuestros miedos. Muchas veces nosotros tenemos miedo a algo y no lo compartimos con nadie. Muchas veces lo compartimos con amigos, pero se nos olvida compartirlo con personas muy importantes y muy cercanas a nosotros, sobre todo en estos momentos que estamos en cuarentena. Porque al compartirlo con otras personas, esto nos va a hacer sentir más seguros porque hay alguien más que lo sabe. E incluso esta persona puede tener la suficiente empatía como para hacernos sentir que no somos los únicos que estamos viviendo este miedo. Entonces el miedo se va a ir disipando poco a poco a medida lo contemos. No vamos a contar nuestros miedos a las personas que no nos puedan ayudar. Se lo vamos a contar a personas que puedan tener esa capacidad de escucha y que tengan también, de alguna manera, algún lineamiento que nos pueda decir que las cosas van a pasar, que van a cambiar, y algún sentido de esperanza. Ese sentido esperanzador es importante que podamos mantenerlo vivo en estos momentos, porque el miedo nos va a consumir si nosotros le permitimos nada más el enfocar nuestra energía en la emoción como tal y no en cómo vamos a salir de ella. Y una tercera técnica que les quiero compartir es hacer las cosas aún con miedo. Esto significa poder hacer nuestra vida aún con miedo. Hay que enfrentarlo. Esto nos va a ayudar a normalizar el miedo y a hacerlo más pequeño. ¿Qué significa? Significa que si, por ejemplo, hay una persona en el ambiente laboral que tiene miedo de que lo despidan, va a estar con ese miedo y no va a poder ser efectivo. Entonces le impacta directamente en su productividad. Sin embargo, aún con ese miedo, esta persona puede ejecutar sus tareas, hacerlo, porque en definitiva, si va a ocurrir, va a ocurrir, pero hay que hacerlo, hay que enfrentarnos a ese miedo. Sí, sí tengo miedo de perder mi trabajo, pero entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a enfocarme en trabajar hasta cuando el tiempo me lo permita. Eso es importante, el poder aceptar las situaciones para hacerlas pequeñas y no engrandecerlas, no magnificarlas, porque en la medida en que las hacemos más grandes, entonces estamos dándole más energía a esa parte negativa que a la posible solución o a la posible bendición que pueda generar más bien ese miedo que estamos teniendo. También quiero compartirles otra de las, en este caso, emociones muy fuertes como ser la angustia. La angustia viene muy asociada a lo que es ansiedad. La ansiedad es una de las características de las personas, podríamos decir, que de forma general, pues sí, todos experimentamos ansiedad en algún momento. Algunas veces es más intensa, otras veces es pues menos intensa, pero la ansiedad en estos momentos es una de las emociones que está siendo más fuertemente invadida, podríamos decir, que está invadiendo mucho a las personas en estos momentos por todo lo que significa una pandemia, una situación como la que estamos viviendo. Entonces la ansiedad, que es propiamente considerada también como un trastorno, en este caso de la parte emocional, pues es un estado emocional bastante desagradable que se acompaña de algunos elementos fisiológicos, como por ejemplo temblor en las manos, sudoración y así entre otros, como también la parte psicológica donde vemos una fatiga mental sumamente fuerte, pensamientos recurrentes, que no son precisamente pensamientos positivos, sino que esto lo provoca normalmente un estímulo que genera una sensación de culpabilidad, una sensación de desastre inminente. Es decir, que
la ansiedad nos hace creer que realmente viene una situación totalmente desastrosa, lo cual no necesariamente es así. Sin embargo, cuando experimentamos la ansiedad, sentimos que el mundo se nos viene encima, sentimos que no hay salida. Sin embargo, sí la hay. Y una de las primeras técnicas que les quiero enseñar para poder gestionar su ansiedad es la respiración profunda. Sé que muchos de ustedes lo han escuchado en otros momentos y lo han de haber escuchado en cantidad de lugares. La respiración, dése cuenta, es una de las herramientas más poderosas que tenemos para poder controlar nuestros pensamientos, nuestras emociones y principalmente la ansiedad. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es inspirar el oxígeno que hace falta que llegue a nuestro cerebro para poder calmar y desconectar la emoción directa con el cerebro. Esa emoción que estamos sintiendo, que es una emoción negativa, que nos genera mucho temor, mucha angustia, mucha desesperanza, lo que vamos a hacer es como cortarle, como hacer un cortocircuito, y entonces al respirar y llevar oxígeno a nuestro cerebro, lo que estamos haciendo es elevando nuestro potencial racional. Entonces vamos a poder pensar con mayor claridad cuando hemos respirado profundamente y aprovechado esta gran herramienta de forma natural. La respiración profunda, para que puedan hacerlo, deben hacer los siguientes pasos. Primero, vamos a inspirar profundamente mientras contamos mentalmente hasta 4, hasta llenar nuestros pulmones. Y una vez que los hemos llenado, vamos a mantener ahí esa respiración o ese aire que hemos inspirado durante aproximadamente 7 segundos. Esos segundos nos permiten mantener ahí el oxígeno, concentrar ahí el oxígeno, para luego soltar el aire, y ese dióxido de carbono ya se va llevando lo que son esas emociones negativas prácticamente, y nos queda solo lo positivo, que es el oxígeno que llega a nuestra mente para poder ayudarnos a tener un pensamiento mucho más claro, un panorama mucho más esperanzador. Otra de las técnicas, la segunda técnica para poder gestionar tu ansiedad, es detención del pensamiento. Esto significa que vamos a identificar pensamientos negativos y vamos a sustituirlo por pensamientos positivos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Primero necesitamos haber respirado, porque sin respiración no vamos a lograr claridad en nuestros pensamientos. Entonces, pensamientos negativos, por ejemplo, puede ser, bueno, me siento desbordado, no puedo controlar esta situación, pero podemos cambiarlo a pensamientos más positivos, como por ejemplo, bueno, si me esfuerzo, yo sé que puedo tener éxito. Si me estoy preocupando, pues yo creo que no me va a facilitar las cosas. Entonces podemos cambiar estos pensamientos negativos que nos invaden y nos invaden a todos. Podemos cambiarlo por pensamientos positivos, porque de esta manera entonces vamos a estar logrando que nuestra mente vea un panorama más claro, un panorama de mucha esperanza en estos momentos donde, a pesar de la incertidumbre, podemos llegar a tener una estabilidad emocional. Y la tercera que les quiero compartir es la continuidad. ¿Qué significa? La continuidad es vivir un día a la vez, centrarse en usted mismo y no en el alrededor que tenemos. Sin embargo, los invito a que siempre estén pendientes de su contexto. No significa que vamos a estar centrados en nosotros y que vamos a hacer como si el mundo no existiera, sino que se refiere a que vamos a centrarnos en nuestro propio bienestar, sin olvidar el contexto, y enfocarnos en la realidad presente y no en el futuro, porque si el futuro es incierto, nos vamos a enfocar en el presente, a pesar de que siempre debemos hacer nuestros proyectos de vida y poder pensar también en que los tiempos que están próximos a venir, podemos hacer planes y todo esto, pero estamos en un momento en donde no estamos claros de que realmente esos proyectos se puedan realizar. Por lo tanto, podríamos ponerle mucha energía a un proyecto y puede ser devastador el saber que no podríamos lograrlo. Entonces los invito a que mejor nos enfoquemos en el presente y estar generando una atención propia a nosotros, nuestra salud mental, nuestra salud física, sí nuestros proyectos, pero estando conscientes de cuál es nuestra realidad actual. Y finalmente, lo que quiero comentarles es un poco sobre lo que es productividad. Cuando estamos trabajando, nosotros necesitamos sentir que realmente el tiempo que estamos invirtiendo en lo que estamos haciendo tiene una consecuencia positiva.
La productividad es un indicador que muestra la eficiencia que tenemos nosotros cuando estamos produciendo algún servicio o una tarea, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde nos puede llevar la productividad? Pues la productividad nos puede llevar a donde nuestra imaginación nos pueda llevar también. ¿Qué significa? Significa que si somos personas muy buenas en algo, podemos llegar lejos. Significa que si ponemos esfuerzo en algo, podemos cumplir con la tarea y lograr grandes resultados. Les voy a compartir algunas prácticas para que pueda fomentar lo que es su productividad, sobre todo en estos momentos actuales que estamos viviendo. Asigne el mejor lugar para trabajar. Busque un espacio que sea para usted su espacio favorito para poder trabajar. Ese espacio que a usted le hace sentir que está siendo productivo, que está cumpliendo con la tarea, que no se distrae con facilidad. Otra de las prácticas favorables es establecer y respetar los horarios de producción. Eso significa que su familia debe saber que usted, por ejemplo, trabaja de 8 a 12 y almuerza de 12 a 1 y luego de 1 a 5 de la tarde continúa trabajando. Y que en esos espacios de tiempo de trabajo no le pueden interrumpir. Usted puede hacer sus descansos, puede hacer sus breaks y puede tomarse un cafecito o alguna meriendita por la mañana, pero es importante que su familia o los seres que están cercanos a usted sepan que ese tiempo es un tiempo de trabajo suyo, ¿verdad? Y que no es un tiempo para hacer labores que tengan que ver con el hogar. Vamos a tratar de evitar las distracciones. ¿Cuáles pueden ser las distracciones? Pues bueno, las distracciones normalmente las redes sociales, cuando estamos hablando de algo personal, ¿verdad? Obviamente podemos hacer una revisión cada cierto tiempo en cuestiones personales, porque eso no tiene nada de malo, siempre y cuando esto no nos genere una cantidad de tiempo que nos desconecte de la actividad que estamos realizando. También hacer descansos breves de 10 minutos puede ser, ¿verdad? Levantarse para poder tomar algo, para poder despejar un poco sus ojos, porque no puede estar todo el tiempo pegado a la computadora y esto puede afectar su vista. Entonces, el poder hacer esos recesos van a refrescar un poco también su mente y evitar lo que es la fatiga mental. También los invito a evitar el pesimismo. Muchas personas están trabajando desde la casa y están con la computadora y están sintiendo que eso es lo peor del mundo, pero realmente no. Vamos a encontrarle el gusto a este nuevo estilo de vida que estamos creando todos, porque estamos viviendo un momento diferente de nuestra historia. Y finalmente, ahora sí, les voy a compartir algunos elementos con los cuales usted puede medir su productividad. Uno es el compromiso. Usted puede medir su nivel de compromiso o puede reflejar su nivel de compromiso en su productividad. También la satisfacción que usted pueda sentir con su trabajo. Eso también es un indicativo de la productividad, de qué tan productivo puede usted ser o puede estar siendo. El nivel de energía que usted le pone al trabajo, eso es importantísimo. Eso le dice a usted qué tan productivo puede ser. El espíritu de equipo, es decir, no quedarse solo con la computadora, sino que saber que tiene otras personas con las cuales usted trabaja y que estas personas le van a usted a generar un sentido de pertenencia a un equipo de trabajo y no como si fuera un empleado que lo tienen aislado trabajando. Y finalmente, pues la satisfacción con el entorno de trabajo entre lo remoto y lo personal, ¿verdad? Es decir, que si usted genera ese equilibrio entre su trabajo y su vida personal dentro de un mismo espacio, que en este caso es la casa, pues es un elemento bastante importante y muy enfocado en lo que es la productividad. Para poder medir la productividad, el colaborador tiene que tener una herramienta de seguimiento que es conveniente que sea administrada por él. Eso es muy importante y es parte de la motivación y el compromiso que usted pueda sentir. Y también debe tener objetivos que deben ser acordados entre usted y su jefe. Los objetivos han cambiado, no son los mismos que tenían a inicio de año en las empresas. Y es muy importante que ambos, tanto usted como su jefe, puedan sentirse satisfechos con lo que es su productividad, la respuesta que usted da al trabajo que se le ha asignado. Y solo para terminar, unas herramientas que son bastante eficaces para que puedan medir su nivel de productividad. Replantéese objetivos e indicadores y regístrelos. Establezca un calendario de medición de tareas del día y de esta manera usted va a poder ver ese cumplimiento y regístrelo también. Determine los tiempos de entrega. Procure entregar siempre antes de su fecha límite. Asigne franjas de tiempo de lectura de correos.
y también de mensajes electrónicos, ¿verdad? Como por ejemplo el WhatsApp. Muchas veces podemos estar haciendo una tarea, pero esta tarea nos toma más tiempo del que normalmente nos tomaría si no estuviéramos pendientes del teléfono. Entonces puede ponerlo en silencio durante la franja de tiempo que usted va a dedicarle a una tarea, y de esa manera más bien usted lo ve como una recompensa. Una vez que termine esta tarea, entonces ya me puedo dedicar a revisar los mensajes. Registrar sus tiempos de respuesta. Esto es bien importante. Cuando usted recibe un correo, si puede tener una respuesta inmediata, hágalo. Si necesita tomarse su tiempo para responder, hágalo también. De esta manera, usted va a estar teniendo dentro de su propio esquema de trabajo una herramienta personal y muy valiosa para poder medir lo que es su productividad. Espero que toda esta información les haya servido tanto a ustedes como a otras personas con quienes ustedes lo vayan a compartir, porque los invito a que no se queden con la información. Hoy estamos en un momento en donde debemos ser solidarios, entonces seguramente no solo a usted le va a servir esta información, compártala con sus seres queridos, con sus amigos, con sus colegas. Compártala y va a ver que estamos haciendo un bien entre muchas personas. Los veo en un próximo video.